Una, dos, tres. Buenas, sean todos bienvenidos a lo que es esta charla. Vamos a estar hablando de los aspectos éticos en trabajo con humanos. Voy a presentarme, mi nombre es Andrés Jiménez, yo soy médico, especialista en diabetología. Vamos a estar hablando conjuntamente con la doctora María Belén Jiménez, ella es especialista en medicina familiar, tiene una alta trayectoria en lo que es investigación y tiene mucha experiencia en lo que es la parte de investigación, principalmente en los aspectos, teniendo en cuenta estos aspectos éticos que vamos a estar desarrollando en este acontecimiento. También va a estar con nosotros el doctor Alcides Cho. Él hizo un doctorado en lo que respecta a esto, pero vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestra ponencia. Bueno, entonces vamos a estar hablando de los aspectos éticos. Para eso agradecemos a la Escuela Nacional Virtual de Investigación Médica por habernos brindado esta oportunidad magnífica. Nos sentimos honrados con esta invitación. Vamos a arrancar entonces esto de forma didáctica. Vamos a hacer como un conversatorio, vamos a hacer una especie de preguntas para que el auditorio, para que ustedes, los que están detrás de estas pantallas, le parezca un poco más práctico y esto sea mucho más interesante. Vamos a arrancar, doctora María Belén. Entonces vamos a definir lo que es investigación y vamos a estar hablando un poco al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias también a la Escuela de Investigación Virtual por esta oportunidad, por darnos el espacio para esta charla que nos parece muy importante y por sobre todo relevante y actual en nuestros tiempos. Porque como bien vamos a ver en este pequeño conversatorio que vamos a hacer conjuntamente con el doctor Andrés y posteriormente, en una entrevista al doctor Alcides Chaus, vamos a ver sobre los temas relevantes de la bioética y los principios bioéticos, cómo se aplican en la investigación a humanos, ¿verdad? Es un tema demasiado importante y relevante y actual por sobre todo, porque como vamos a ver en en este diálogo con el doctor Andrés, vamos a ver que muy reciente y desde cuándo se empezaron justamente a ver esta evolución de la ética en la investigación, cómo a través de códigos, como a través de reglamentos, a través de las pautas, ¿verdad? Para cumplir justamente estas exigencias que solicita la investigación para el estudio en humanos. Hay Entonces, que tener en cuenta, nuevamente, muchas doctora, gracias. Ujú. sí, hay que tener en cuenta, doctora, de que la importancia para aquellos estudiantes que nos están escuchando ahora, es la importancia de lo que es para nosotros, para nuestra especialidad, para la importancia de lo que es para nosotros como médicos, lo que respecta a investigación, por qué es tan importante, por qué es tan relevante investigar y por sobre todo tener en cuenta los aspectos éticos, porque vamos a verlo en el hecho histórico, de los acontecimientos históricos más relevantes que ocurrieron, que marcaron un antes y un después de estos acontecimientos marcaron un antes y un después en lo que respecta a investigación, en lo que respectan códigos y aspectos éticos. ¿Por qué es tan importante la investigación? Porque la investigación nos brinda herramientas a través de los estudios que se realizan, nos brindan herramientas que nosotros necesitamos más a diario en lo que respecta a la actualización en diagnóstico, abordaje terapéutico, porque gracias a la investigación hoy por hoy estamos disfrutando estamos beneficiados, la humanidad se beneficia con el impacto que generan los resultados en un proceso investigativo. Es así mismo, Andrés. La investigación, sí, tiene una evolución interesante. Desde sus inicios, la investigación científica y más otra vez aplicada a los humanos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, como vamos a ver en las prácticas médicas que nosotros tenemos a diario, cómo es fundamental tener en cuenta justamente los principios bioéticos y por sobre todo es fundamental tener en cuenta, ¿sí? Esas reglamentaciones que nosotros vamos a ver posteriormente a cómo se implementa en la investigación de humanos, por qué es importante justamente tener estas reglamentaciones, estas pautas, estos conocimientos acerca de estos principios bioéticos, ¿sí? En la investigación en humanos. Entonces, Para hacer un sí, pequeño ujú, sí, resume nada más que podemos decir que la investigación entonces es un proceso sistemático
bien diseñado, bien programático, bien estructurado, con la finalidad de producir conocimiento generalizado, ¿verdad? Porque ese conocimiento ya que adquirimos después de una investigación, entonces los resultados que nos van a aportar ese trabajo, entonces por lo general se aplican a la población, podemos extrapolar a la población mundial, por decirlo así, ¿verdad? Entonces eso se publican, se difunden y genera un impacto de un antes y un después, por ejemplo, en una actualización o en una nueva molécula en cuanto respecta al nuevo fármaco para un tratamiento de tal o cual enfermedad. Entonces es el proceso, o sea, la importancia de lo que respecta a la investigación. Es así mismo. Entonces, el proceso de una investigación va no directamente como van a ver en los pasos siguientes, o sea, en las charlas siguientes, justamente de la escuela virtual de investigación que está realizando, un medicamento para que llegue a un consumo humano debe pasar por distintos procesos, ¿sí? No es que llega a la farmacia como primera medida o como primer paso ante una investigación, sino que esto debe ser primero validado, ¿verdad? Y por sobre todo, ya en el proyecto de este fármaco, por ejemplo, ¿sí? Ya debemos tener un comité de ética que certifique que el estudio que se va a estar realizando, ¿sí? Sea adecuado o no para humanos. Y esto tiene una evolución aparte de esta evolución, ¿verdad? Tiene un control continuo de todos los procedimientos y de todos los pasos que se realizan a nivel de esta investigación para que llegue a consumo humano. Claro, y la idea principal de una investigación es buscar una respuesta a una problemática. O sea que Exacto. el proceso de la investigación, la elección del tema, siempre se basa en torno a una problemática y en busca de una solución. Estamos Es, hablando de, por ejemplo, lo que ahora está en auge es buscar la vacuna o la cura, por qué no decirlo así, un antiviral para lo que respecta al coronavirus, por decirlo así. Entonces, el problema está basado en que tenemos una situación de pandemia, no tenemos un retroviral específico para el coronavirus, entonces la problemática que es, debemos de tener o de producir un medicamento que produzca inmunidad. Es en caso de la vacuna o un retroviral que cure o mate o atenúa. atenúe, ¿verdad? La replicación viral dentro del cuerpo. Exactamente. Entonces, ante problemáticas, como vamos a ver bien también, cuáles fueron también las situaciones previas, ¿verdad? Así como vos decís, bueno, hoy día es una necesidad la vacuna contra el coronavirus, pero también en el pasado, con enfermedades prevalentes en la comunidad, entonces se veía esa necesidad justamente de desarrollar estos tipos de estudios, ¿verdad? Y bueno, y muchos estudios, como bien saben, muchos fueron aceptados, muchos fueron también cancelados, otros al ser cancelados o eliminados en sus procesos de investigación, estos también fueron otra vez revisados y vueltos a poner en puesta una vez que se vio la importancia de los estudios. O sea, tenemos una amplia gama de situaciones donde nosotros vemos la importancia de los estudios que van a tener este impacto en el ser humano. Así mismo, entonces, vamos a estar hablando, entonces, doctora, de lo que respecta a la evolución de la ética en la investigación, ¿verdad? Que se hizo a través, como bien decía, de los códigos, de las pautas, de los reglamentos, para cumplir con todas las exigencias de la investigación, pero que eso no surgió de la noche a la mañana, eso tiene su proceso histórico. Sí. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de eso, del aspecto histórico, de dónde empieza realmente el código, la evolución de dónde empieza a tenerse en cuenta el aspecto ético. Ya, bueno, el aspecto ético, como bien sabemos, inicia en el año 1948 a través del Código de Nuremberg, ¿sí? Una situación dada, no sé si estás al tanto, doctor Andrés, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, inclusive podemos comentar, bueno, sí, como bien decía, en Ujú. 1948 nace, ocurrió el gran fenómeno de los nazis, estos médicos en esa época,
desmedidamente hicieron investigación sin tener en cuenta ningún tipo de aspecto ético, ningún tipo no tuvieron en cuenta lo que son los derechos humanos, hacían investigaciones en seres humanos y esto se vio reflejado luego después con los años a través de fotografías que fueron evidenciadas, que fueron publicadas y se tuvo en cuenta como medidas de evidencia, como evidencias para poder hacer un gran consenso. Y en 1948 marca la historia de lo que es el aspecto ético en un proceso de investigación. O sea, a partir de estos hechos que fueron atrocidades, considerados en todos los artículos comentan estas atrocidades que se cometieron en el ser humano con el fin de buscar una solución, pero en realidad era con el fin de satisfacer el ego personal de cada médico que estaba investigando sin tener en cuenta, como decíamos, los mínimos detalles de aspectos de derechos humanos. Entonces estos nazis cometían atrocidades con esto, ¿verdad? Entonces a partir de ahí eh, nace lo que es el primer hecho histórico en 1948, después de los códigos que se realizan, nace lo que es el consentimiento informado. O sea, como estudiante de medicina, ya con nosotros como médicos, que cuando hacemos investigación, sabemos que que la base, nuestra primera herramienta, nuestro primer documento legal que nos va a proteger después de un proceso, es el consentimiento informado. A partir de 1948, a partir del Código de Nuremberg, nace lo que es el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto realmente? Esto quiere decir de que el paciente que va a ser sometido a estudio debe estar en el completo conocimiento absoluto de qué se trata el estudio, debe ser firmado con letra, con su número de cédula, firma legible y su firma documentada, en la cual el paciente que está sometido a este estudio debe asentarse por escrito de que está en el conocimiento absoluto de todo lo que conlleva el proceso. Pero no solamente debe estar aceptando esas condiciones y debe estar al conocimiento absoluto de lo que respecta a la investigación, sino que también debe dejarle la opción tangible, taxativa en un documento de que el paciente cuando ya quiera retirarse del estudio por cualquier eventualidad, por cuestiones personales o de terceros, está en su absoluto derecho de poder retirarse de ese estudio y entonces los investigadores deben aceptar la retirada, digamos, de ese paciente. Entonces, el primer hecho histórico que ocurre en 1948 es esto, después del Código de Nuremberg, perdón, fue en los procesos de documentación de consentimiento informado. Así mismo. Bueno, nada más que agregar a esta problemática, ¿verdad? De que, bueno, lastimosamente, pero por el bien también de la humanidad, ¿verdad? Surge esto, este, este código, ¿verdad? Este consenso, donde el consentimiento informado lo es todo, ¿sí? Para que nosotros podamos realizar un procedimiento hoy día, el conocimiento informado debe ser explícito, donde en la relación médico-paciente, ¿sí? Debe haber un completo respeto hacia el paciente y del paciente al médico. ¿Cómo el médico hace ese respeto hacia el paciente? O sea, cómo, número uno, defiende su autonomía, ¿sí? Donde el paciente lo es todo, donde nosotros hacemos justicia, ¿sí? En el tratamiento, en el seguimiento, en el procedimiento que se va a realizar. ¿Y cómo hacemos esto? Con la explicación, ¿sí? O sea, ¿cómo nosotros explicamos a nuestro paciente? No solamente decirle al paciente, bueno, vas a hacerte tal cirugía, sino que explicarle todo lo que conlleva esa cirugía, desde por qué se hace, qué es lo que el paciente sabe acerca de esa cirugía, cuáles son las dudas que tiene el paciente de esa cirugía, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los efectos colaterales que le puede ocasionar? ¿Cuáles son los efectos posteriores a la cirugía? Síntomas posteriores a la cirugía que pueden sobrevenir, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo posterior también a la cirugía, intra y precirugía? O sea, el consentimiento informado no es solamente, bueno, acepto que se me haga la cirugía y fin, sino que esa relación previa al consentimiento informado donde nosotros tenemos esa comunicación con el paciente, ¿sí? Entonces eso es lo fundamental para que nosotros podamos tener en cuenta. Y obviamente, así como también había dicho, dentro de las charlas
en la Escuela de Investigación Virtual, ahora vamos a tener luego un punto conciso sobre consentimiento informado, pero no está de más recalcar la importancia y cómo ante esta situación, por ejemplo, a través del Código de Nuremberg, surge, ¿verdad? La terminología, La necesidad la de tener un necesidad documento. de detener, exactamente. Entonces, a partir de Nuremberg tenemos, por ejemplo, la gran tragedia de la talidomida, ¿sí? Entre los años 1950 y 1960, donde un laboratorio alemán, ¿verdad?, lanza una medicación, ¿sí?, para calmar los efectos de las náuseas en las embarazadas. Esta medicación recorre a nivel mundial, ¿sí?, donde esto, no tenían, había pocos controles en las farmacéuticas a nivel mundial, ¿sí? Se da la necesidad de estudiar a la talidomida. ¿Por qué? Porque ante varios efectos adversos veíamos en primer lugar las deformaciones que generaba en los fetos, ¿verdad? De las que coincidían con las pacientes que consumían esta medicación. Entonces, por eso se llevó a la necesidad de estudiarle a la talidomida, ¿sí? Asimismo, y Entonces, uh-huh, no solamente estudiar a esta droga, a esta molécula llamada talidomida que fue utilizada para la hiperemesis gravídica, ¿verdad? Que es una uh-huh, entidad en la cual produce muchas náuseas y vómitos, vómitos en demasía en la gestante. Entonces, esta molécula se usaba y generó a nivel mundial, pero miles y miles de reportes de malformaciones congénitas a consecuencia de esta molécula que no fue estudiada y fue más utilizada la forma de marketing que en realidad no tenía tanto estudios que avalaran su seguridad. Y, y recuerden de que cuando hablamos de una molécula utilizada en gestantes, tenemos que hablar de que esa molécula que tanto atraviesa la placenta, que tanto atraviesa, y también la lactancia, se atraviesa este medicamento, si se puede eliminar también por la lactancia. Entonces, no se estudió en esos aspectos y para nosotros hoy, año 2020, no puede ser, pero ¿cómo lanzan una molécula, cómo lanzan un medicamento sin estar sin ser seguros del estudiado. riesgo o de las complicaciones, sin haber estudiado? Gracias. Bueno, entonces, para nosotros es algo que nos suena prácticamente ilógico, pero esto fue, o sea, este resultado positivo que hoy ya tenemos, salieron a través de esta gran tragedia que le llaman el hijo histórico, tragedia de talidomía, fue por eso. Entonces de ahí nace también los códigos se van sumando para poder avalar o aprobar una medicación para tal enfermedad, porque hay que tener en cuenta que una investigación siempre tiene que ser pensando en que el resultado va a ser positivo, más benéfico, porque tenemos en medicina todos equilibrios, o sea que, como siempre solemos decir, que la cura no sea peor que la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando de una molécula, de un estudio de investigación, nosotros ya tenemos que partir por la base de que los resultados van a ser fructíferos, los resultados van a ser benéficos respecto a los efectos que podrían ocasionar, someterle a nuestros pacientes, a estos seres humanos, a este gran estudio. Porque estamos hablando de que cuando hablamos de una investigación que va a tener una repercusión humanitaria a nivel de toda la población mundial, de que nuestra muestra podamos extrapolar a toda la población mundial, entonces tiene que ser, estamos hablando de miles y miles de seres humanos que vamos a estar interviniendo, ¿verdad? Para que pueda ser avalado y para que podamos extrapolar. Entonces, para que una droga, una molécula sea aprobada, no nos sirve a una población de 1.000 o de 2.000 o de 3.000 habitantes, porque estamos en nuestra N, o sea, nuestro número, nuestra población en estudio tiene que ser representativo y para poder extrapolar la población mundial tiene que ser miles y miles y miles de seres humanos. Entonces estamos hablando de seres humanos. Entonces, el primer código, la primera reglamentación que surge después de estos iconos históricos es de que, como digo, el resultado tiene que producir beneficios para la humanidad. Esa debe ser la, la primera base, ¿verdad? También de que el consentimiento informado, como dijimos, después también de que el estudio, cuando nosotros vamos a someterla a un gran estudio, a un metaanálisis, a los seres humanos, nosotros debemos estar convencidos y seguros de que lo que nosotros queremos investigar o demostrar va a ser la efectividad y la seguridad que va a tener esa molécula, pero no
podemos someterla a humanos, a seres humanos, a un estudio cuando nosotros ya tenemos la hipótesis de que es potencialmente mortal el estudio de investigación. Entonces eso también es una regla, uno de los aspectos a tener en cuenta que salió después del código de Nuremberg y después también de la tragedia de la talidomida, ¿verdad? Entonces, Ok. esa fue una gran tragedia en el año 1950 que para hoy nos parece ilógico cómo pudieron aprobar una molécula, una droga, sin tener la seguridad, sin poder demostrar la seguridad. Claro, y justamente en ese entonces, ¿verdad? Posterior a la comercialización de la talidomida, ¿sí? Luego, cuando llega a los Estados Unidos, ¿verdad? Una referente de la FDA justamente solicita a través de la FDA que se le haga un estudio. ¿Por qué? Así como habías mencionado anteriormente, ¿verdad? Por esa precariedad en el marketing, o sea, por esa exacerbación, sí que de marketing que hubo y una falta de estudio ante tal molécula. Entonces, por favor, estudienle, por favor, háganle caso a esto, ¿verdad? Porque como no tiene mucho estudio, no tenía mucha... no tenía claro, no tenía mucho campo de No había estudio la evidencia, talidomida, no había entonces, evidencia científica de la ujú, seguridad de esta droga. claro, Pero entonces, fíjate, pero mm, fíjate, Belén, que en el 1977 recién, en el año 1977 recién Estados Unidos crea lo que es la FDA, que es unas siglas en inglés, hace referencia a Food en Drug Administration, o sea, alimentación, comida, o sea, alimentos y drogas, o sea, medicamentos, la administración es la federación que va a regular, que regula inclusive a nivel mundial. Entonces establece los códigos por el año 1977. O sea, estamos hablando de cuántos años después del código de Nuremberg, después de la tragedia de 1950 de la talidomida, o sea que después recién en 1964 que surge la declaración de Helsinki, que también sí, podemos hablar, y después recién hacen lo que es los códigos, cuando se establecen los códigos y las reglamentaciones de la FDA, que es la entidad encargada de aprobar una droga cuando se demuestra que debe ser segura. Es lo que la FDA, por ejemplo, es la entidad encargada de la federación encargada de aprobar si la vacuna del coronavirus se recomienda o no es recomendable, es segura para el ser humano. ¿En qué aspecto? Porque esto está en auge, porque muchas veces nos preguntaron, bueno, ¿qué pasa con la vacuna del coronavirus? Y la respuesta es que la molécula, o sea que ya se pudo aislar la molécula, se pudo quitar el ADN del genoma del virus y ya se pudo crear la vacuna. El problema no está en la creación de la vacuna, el problema está en demostrar la efectividad. Bueno, en esta fase, ya estamos hablando de julio, ya se pudo demostrar la efectividad de la vacuna. Pero no podemos hablar hoy por hoy ya de una seguridad, porque de qué nos sirve de que cure el coronavirus, pero que te provoca, aumenta el riesgo de una ACV, de un infarto, de un accidente cerebrovascular o de de insuficiencia unos renal. efectos Entonces, genéticos. es de un efecto que si se aplica en embarazada, eso no puede producir, que no tenga un efecto teratogénico, no provoca malformaciones congénitas. Entonces, esa es la seguridad que nosotros debemos tener y la FDA tiene que tener esas evidencias científicas para poder aprobar la vacuna como segura. Pero eso no podemos alterar la fase. La gente decía, bueno, ya va a salir la vacuna en agosto, septiembre. Sí, la vacuna podemos acelerar el proceso y la producción, pero las fases que tiene aprobar una vacuna en los aspectos legales, en los aspectos éticos y en el margen de seguridad que tiene, entonces no podemos acelerar esa fase y esos procesos. Exactamente, Andrés. Y nada, recalcar nada más lo de lo que en honor a nuestro tiempo, ¿verdad? Que la importancia de justamente de estos estudios, de certificar del consentimiento informado, ¿sí? De también de tener siempre en cuenta los principios básicos en la ética de todo ser humano, ¿verdad? El respeto, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia por sobre todo al ser humano, ¿verdad? Y ese respeto que nosotros podemos darlo, ¿sí? Debe iniciar antes, o sea, debe tener una previa justamente antes de inclusive en pensar en un estudio de investigación.
Entonces, me pareció un tema Asimismo, demasiado esos, importante. Ujú. sí, como decía, esos tres principios para la protección de sujetos que participan en una investigación que se les introduce dentro como material de estudio, digamos, o sea, como recién se hizo en el 1978, o sea, en 1978 recién el reporte de Belmont se llama, ¿verdad? Que introduce estos tres principios para la protección, ¿verdad? Como bien decía, generar la beneficencia, la autonomía y la justicia. Fíjense, 1978 recién podemos hablar de estos tres principios. Y mira que después la OMS, que hoy día es la encargada, la Organización Mundial de la Salud, en el año 1993 recién establece las recomendaciones que esta entidad como organización mundial emitió a todos los países como una guía, ¿verdad?, de recomendaciones para las guías éticas a tener en cuenta para hacer un estudio de investigación en sujetos, en humanos, Así, teniendo siempre los aspectos éticos. así mismo. Y bueno, Andrés, yo creo que estamos súper completos como una pequeña introducción a Una lo introducción, una que... historia, la cronología de lo que son los aspectos éticos, Ujú, porque ahora viene lo más fuerte que es el doctor que vas a presentarle. ujú. Así mismo. A continuación vamos a tener una pequeña entrevista con el doctor Alcides Chaus. Él nos va a estar un poco haciendo referencia a los temas principales sobre cuáles son los problemas en el área de bioética de la investigación en humanos que tenemos en el país, cuáles son estos criterios para poder investigar en el ser humano, cuáles son también los desafíos que nosotros podemos tener como población, como Paraguay, ¿sí? En el estudio de ser humano, cuáles son también, cómo podemos resolver o paliar estos problemas y los recursos para reforzar estos conocimientos con respecto a los principios bioéticos que vamos a tener en cuenta. Entonces, con esto agradezco al doctor Andrés por la No, invitación. no, gracias a vos también, Belén, por haber aceptado. Y bueno, y nosotros estamos más que agradecidos a la Escuela Nacional Virtual de Investigación, ¿verdad? Por habernos invitado y habernos tenido en cuenta, ¿verdad? Solamente a modo para que la gente sepa, la doctora María Belén es docente en varias universidades en la carrera de medicina. Bueno, cuando a mí me hizo la invitación, yo dije, bueno, Belén tiene que estar ahí porque tiene una experiencia en lo que es investigación en lo que respecta también a estudios prospectivos que ya hizo Belén. Y bueno, entonces por eso te quería tenerte acá y bueno, para hacer un poco la narración histórica de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de someter a un sujeto vivo, a un ser vivo, ¿verdad? A una persona, a un humano, a un proceso de investigación. Entonces nos Bien, quedamos ahora con la segunda parte y agradecido entonces por el espacio y por la oportunidad. Espero que hayamos, o sea, que logremos llenar un poquitito más de conocimiento a todos los que están detrás de la pantalla, a nuestros estudiantes de medicina y también a nuestros colegas profesionales médicos que también se conectaron para esta ponencia. así mismo. Muchas gracias a la Escuela Virtual de Investigación. Hasta luego.